días, amigos tiradores, ¿cómo están? Siempre me resulta grato encontrarme con ustedes a través de esta serie de videos Bullseye. En el video de hoy lo que quiero de alguna manera es hacer algunas reflexiones en conjunto con ustedes respecto de que como tiradores, ¿qué podemos razonablemente esperar de la performance de nuestro sistema arma-cartucho, ¿no es cierto?, cuando hacemos lo que yo llamo recargas de precisión? Acá hay un problema obviamente de terminología, porque ¿qué podemos entender por recarga de precisión? Bueno, yo diría que recarga de precisión es aquella que está hecha con la intención de obtener, ¿no es cierto?, los mejores resultados, en el sentido de que si se trata de un arma larga, bueno, y un arma corta también, ¿no es cierto?, obtener los mejores grupos, ¿no es cierto?, que es posible lograr con nuestra arma, ¿no es cierto?, y con nuestra recarga. Pero, digamos, decir dónde está la frontera entre lo que podemos llamar tiro de precisión y lo que no sería tiro de precisión es muy difícil, ya que esta es una frontera móvil, ¿no es cierto?, que depende un poco más que nada de la intención del que prepara la recarga que de la recarga en sí. Todas las disciplinas de tiro deportivo en general, en alguna medida pueden decirse que son disciplinas de tiro de precisión. Lo que pasa que, obviamente, en algunas modalidades del tiro, ¿no es cierto?, la precisión juega un rol mucho más importante. Por ejemplo, en las disciplinas dinámicas, llamémosle tiro práctico, FBI, en general lo que uno pretende es impactar sobre una zona del blanco que sin ninguna duda es bastante más grande de lo que pretendemos lograr alcanzar cuando estamos hablando de, por ejemplo, disciplinas como puede ser pistola deportiva, puede ser carabina libre, puede ser Varminch-Benrez, ¿no es cierto? Es decir, donde ahora, digamos, los tamaños de los grupos que nosotros podemos lograr o debemos lograr son mucho más reducidos que en las disciplinas dinámicas. Pero insisto, ¿no es cierto?, esto de hablar de tiro deportivo de precisión hasta cierto punto es una cuestión arbitraria y como dije, ¿no es cierto?, depende mucho del criterio que nosotros utilicemos para definir esa expresión. Ahora bien, dicho esto, aún en el caso en que nosotros hagamos una recarga utilizando los mejores insumos disponibles y ejerciendo el mayor cuidado, ¿no es cierto?, en el ajuste de los parámetros de esa recarga, cuando nosotros vamos al polígono y hacemos los disparos, ¿no es cierto?, empiezan a intervenir un montón de factores, muchos factores realmente, ¿no es cierto?, que no están bajo nuestro control, o al menos, por lo menos, no bajo nuestro total control, y que son factores que sin ninguna duda pueden influenciar en forma muy diversa, ¿no es cierto?, la performance del sistema arma-cartucho. Pensemos solamente, por ejemplo, en la influencia del viento, ¿no es cierto?, que es posiblemente uno de los factores más importantes a la hora de definir la performance de nuestra arma y de nuestra munición. Pero hay además otros factores que a lo mejor no son tan significativos como el caso del viento, pero que también tienen una influencia importante sobre el punto donde va a ir a parar la punta de nuestro cartucho. Para mencionar sobre algunos, tenemos la temperatura ambiente, ¿no es cierto?, la presión atmosférica, el grado de humedad, la temperatura del cañón, la temperatura de la munición. En fin, hay muchos factores, ¿no es cierto?, que en última instancia van a determinar, ¿no es cierto?, la precisión que podemos obtener con nuestra arma. De todos modos, sobre algunos de ellos tenemos un cierto grado de control,
¿no es cierto? Otros obviamente no los podemos modificar, solo podemos eventualmente compensar, ¿no es cierto?, sus efectos en la medida que sepamos cómo hacerlo, como es el caso del viento, por ejemplo. En este sentido, tengamos en cuenta que, por ejemplo, para puntas con un coeficiente balístico medio, como puede ser entre 400 y 450, ¿no es cierto?, las correcciones por viento a 300 metros son las que tenemos acá indicadas en la tabla. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para un viento de 4 millas por hora, piensen un viento de 4 millas por hora, multiplíquelo por 1,6, eso nos da en kilómetros por hora, son más o menos unos 6 kilómetros por hora, lo cual es un viento moderado. La corrección a 300 metros es de 1 minuto de arco, o sea, un MOA, ¿no es cierto? Piensen ustedes que un MOA, o sea, 1 minuto de arco a 300 metros, son más de 3 pulgadas, ¿no es cierto?, de desviación. Por supuesto, estamos hablando del caso extremo en el cual el efecto del viento es completo, o sea, el viento sopla en forma totalmente lateral, o sea, no tiene componente ni hacia el blanco ni hacia el tirador. Es decir, es un viento totalmente, francamente transversal. Así que ya vemos que la influencia que puede tener un viento moderado, ¿no es cierto?, como el que estamos haciendo referencia, bueno, realmente puede ser más que significativo. Tengamos en cuenta que el efecto del viento sobre el desplazamiento lateral de una punta no es necesariamente lineal con la distancia, de modo que si por ejemplo consideramos distancias ya más cortas, como por ejemplo 100 metros con respecto al blanco, un viento, digamos, de la magnitud que estamos considerando, más o menos de 6 o poco más de 6 kilómetros por hora de velocidad, bueno, lo que va a producir es una desviación lateral con respecto al punto de impacto que tendría ese sistema de arma cartucho sin viento, y estamos hablando de un desplazamiento lateral que posiblemente esté en el orden de 1/3 de pulgada o algo por el estilo. Si estamos hablando más o menos de unos 6 milímetros aproximadamente. Tengamos en cuenta que este efecto del viento es significativamente mayor cuando ahora pasamos a munición de pequeño calibre, estoy hablando de 22 long rifle, donde por ejemplo a 100 metros y con un viento de 4 millas por hora, o sea, más o menos poco más de 6 kilómetros por hora, y ahí, digamos, la desviación lateral puede ser de prácticamente media pulgada aproximadamente. Recordemos que un MOA a 50 metros equivale a 14 milímetros y medio de desviación, y consideremos además de que Benres de grueso calibre normalmente se está por debajo del medio MOA, o sea, aproximadamente 15 milímetros a 100 metros en el tamaño de las agrupaciones ganadoras, y debajo de aproximadamente 3/4 de MOA, que sería a 50 metros unos 10 milímetros en Benres 22. Vemos entonces que la influencia que puede tener el viento, aún a velocidades moderadas, ¿no es cierto?, sobre el punto de impacto, es muy significativo, ¿no es cierto? De modo que esto nos debe obligar a reflexionar un poco respecto de cómo interpretar los resultados, ¿no es cierto?, de ensayos que podemos estar haciendo con relación a una recarga determinada, y cómo podemos hacer la evaluación de los grupos que podemos obtener como resultado de esos ensayos, ¿no es cierto? En este sentido, digamos, es importante destacar, ¿no es cierto?, que cuando hacemos una evaluación de una recarga, por ejemplo, viendo la conformación de grupos que obtenemos con, digamos, 5 disparos, ¿no es cierto?,
no podemos dejar de tener en cuenta que en el tamaño de ese grupo, ¿no es cierto?, puede haber tenido una influencia significativa el viento, ¿no es cierto? O, como ya hemos dicho, a lo mejor otras condiciones que quizás no hemos tenido tanto en cuenta. De forma tal de que, digamos, hay que ejercer cierto criterio de razonabilidad, ¿no es cierto?, para poder decir que una determinada recarga nos garantiza cierta performance, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es, cuando tenemos un flyer, o sea, un disparo dentro del grupo, ¿no es cierto? O mejor dicho, en el grupo un disparo que se va fuera del resto, lo consideramos un flyer, que puede ser consecuencia de una ráfaga de viento repentina, ¿no es cierto? O lo tenemos que considerar realmente como una irregularidad debida a la propia recarga que estamos haciendo. Bueno, ese es el tipo de cosas que es complejo de analizar y difícil de resolver. De modo entonces que con el resultado de un solo grupo no podemos hacer tener una conclusión definitiva respecto a la performance de una determinada recarga, ¿no es cierto? Es decir, solamente es, el estudio o el análisis del comportamiento del sistema arma cartucho cuando tenemos ya varios grupos disparados que nos permite sacar algún tipo de conclusión, porque con un solo grupo, pueden darse las circunstancias de forma tal de que tengamos una excelente performance, pero que después, cuando procuramos repetir esa performance, no se reproduce, sino que por el contrario tenemos distintos comportamientos. Así que solamente cuando hemos tenido una cantidad, razonable de agrupaciones, ahí podemos más o menos sacar alguna conclusión al respecto. Por esta razón, los que siguen los videos de este canal habrán observado de que cuando yo defino una recarga como óptima, generalmente lo hago luego de experimentar con distintas condiciones y a su vez, una vez encontrado la configuración de recarga que considero mejor, ¿no es cierto?, hago, una reiterados ensayos, con esa recarga para estar seguro de que los resultados que esa recarga me da son razonablemente consistentes. De lo contrario, como dije antes, con el resultado de una sola agrupación, es dudoso que nosotros podamos, ¿no es cierto?, hacer alguna aseveración concreta. A la influencia de estos factores que venimos mencionando, es decir, la influencia de la velocidad del viento, eventualmente la temperatura ambiente, la temperatura del cañón en el momento que hacemos el disparo, etcétera, que son factores que en realidad son ajenos a la recarga en sí, tenemos que sumar, por supuesto, la influencia de las imprecisiones que inevitablemente nosotros vamos a tener cuando fijamos los parámetros que caracterizan nuestra recarga. Y cuando hablo de los parámetros que caracterizan nuestra recarga, estoy hablando, por ejemplo, del peso de la pólvora que vamos a utilizar en cada cartucho, donde la experiencia nos dice que la precisión o el error que podemos llegar a tener en ese peso, y generalmente va a ser del orden del décimo de grain aproximadamente, o quizás un poco menos según utilicemos tolvas de precisión, como puede ser una tolva Harris, o ajustemos el peso de la pólvora con un trickler, ¿no es cierto?, que nos permite ajustar con bastante precisión el peso de cada carga de pólvora. Hay otros factores, ¿no es cierto?, por ejemplo, importantes,
como la profundidad de asentamiento de la punta. Yo ya lo he mencionado en otros videos, pero un poco la experiencia que yo tengo ya de varios años de esta actividad es que la profundidad de asentamiento de la punta, lo cual nos determina de alguna manera la longitud total de cartucho, y no se puede hacer en la práctica con un error inferior a más o menos 3 centésimas de milímetro. Esto es un error de más o menos poco más de una milésima de pulgada. Digamos, hablar de errores menores a esto ya es un poco fantasioso, más una expresión de deseo que una realidad. De la misma manera, el apriete o el ajuste que el cuello puede ejercer sobre la punta también, digamos, tiene inevitablemente un error. Nosotros vamos a fijar ese ajuste a través de una interferencia que puede estar en el orden de las 2 milésimas de pulgada, pero sobre eso también vamos a notar un error que puede estar en el orden de la milésima de pulgada, un poco menos, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta el hecho de que a medida que se vayan acumulando los disparos, como ya hemos mencionado en algún video anterior, ¿no es cierto?, el grado de ajuste, aunque la interferencia siga siendo la misma, va variando, lo cual todos estos factores que acabo de mencionar, que son propios de la recarga, en última instancia determinan la velocidad de boca del proyectil, y la velocidad de boca del proyectil es un parámetro fundamental para definir el comportamiento de ese proyectil una vez que abandona el cañón. De modo entonces que un poco la conclusión de estas consideraciones es de que hay muchos factores que van a influenciar sobre lo que va a ser en última instancia el comportamiento de nuestro sistema arma cartucho, como lo llamo yo. Y por lo tanto, digamos, tenemos que ejercer un criterio razonable y cuidadoso para poder, digamos, generar una expectativa más o menos cierta de qué es lo que podemos, ¿no es cierto?, esperar de ese sistema para una recarga determinada, para un arma determinada. Por supuesto que hay aspectos sobre los cuales nosotros no podemos actuar, porque ya nos vienen dados, como ser, por ejemplo, las tolerancias de fabricación de la recámara, el tipo de cañón que estemos utilizando, ¿no es cierto? Pero por lo tanto, todo esto no lo vamos a considerar. Vamos a suponer que esto ya como dije antes, nos viene dado. Para terminar, simplemente quiero comentarles de que yo he hecho referencia un poquito antes en este mismo video a conceptos tales como coeficiente balístico, pero no me detuve a definirlo ni a analizarlo, porque me parece que, digamos, estaría un poco fuera de lugar en esta conversación que es un poco informal con ustedes. Lo que en todo caso quiero mencionarles es que el que le puede interesar realmente tener acceso a una descripción más rigurosa de estos temas, pueden, por supuesto, hay mucha literatura dando vueltas en distintos lugares, ¿no es cierto? Pero si quieren información en español relativamente fácilmente accesible, bueno, pueden utilizar, por ejemplo, recurrir a mi sitio web, que es de Fierros Física y Filosofía.com, donde en la página que corresponde a tiro deportivo podrán encontrar artículos sobre introducción a la balística, que pueden ser útiles para el que le interese más o menos analizar seriamente estos conceptos. Así que bueno, por ahora esto es todo lo que tengo para comentar. Reitero, este fue un video más o menos que lo que pretendió fue dar marco a una charla un poco informal entre ustedes y yo.
Y bueno, espero que les haya resultado de utilidad y de algún interés. Así que me despido sin más consideraciones hasta el próximo encuentro en esta serie de videos Bullseye de tiro deportivo de precisión.